Muy bien, qué gozo estar con ustedes, hermanos, como siempre, compartiendo, no solamente esta parte de poder compartir presencialmente de manera directa con ustedes, sino de compartir la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que tenemos un compromiso con la iglesia del Señor de alguna manera en este tiempo especial, donde retomamos los cultos de manera presencial. Qué bueno que animemos a los hermanos que no estamos viendo hoy y que levantemos el teléfono y lo animamos. No sé en quién piensa cada uno. Oscar, no sé en qué piensas tú, pero piensa al menos en uno. Alberto, piensa en otro. Iván, piensa en otro. Y levantamos el teléfono, ¿sí? Sandrita, piensa en otra persona. Vamos a animar a los hermanos para que retomemos entonces estos cultos presenciales, que esto es una maravilla, hermanos. Y a los hermanos que nos están viendo por Skype, entonces los animamos para que nos estén acompañando aquí. Créanme que los extrañamos mucho y que nos gozaríamos compartiendo de su presencia. Muy bien, hermanos. Cuando niños, y yo sé que todos pasamos por esa experiencia, ahora no me digan que no los cargaban, algunos dirán, no, es que ni me cargaban, pero cuando niños nos cargaban nuestros padres y recuerdan este gesto que nos lanzaban al aire y nos volvían a recibir, ¿cuándo pensábamos nosotros que nos dejaban caer? Nunca. Había una confianza total en nuestros padres. Había gozo, había alegría, y ese vértigo que se genera cuando lo lanzan a uno era maravilloso. Aún de padres, no sé si Andrés y Sandra con la niña, pero aún de padres experimentamos este fenómeno. Y yo recuerdo cómo lanzaba a mis hijos al aire y ellos gozaban y gozaban, pero después me dejaban con los brazos cansados porque eran otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, una confianza total. Y veíamos esa sonrisa, ese gozo, esa satisfacción. Una confianza total en los padres. Pero, obviamente que tenemos confianza en personas, como lo hemos mostrado o recordado. Tenemos confianza en situaciones, tenemos total confianza en resultados, en muchos otros resultados. Pero hablando del soberano creador, ¿qué tanta confianza tienes en las promesas de Dios? ¿Qué tanta confianza tienes en la palabra de Dios? ¿Qué tanta confianza tienes en lo que Dios te dice? Y de alguna manera tenemos confianza, pero creo que generalmente depositamos esa confianza, digamos, a nuestra manera de ver las cosas. Depositamos esa confianza como en nuestra lógica humana, en nuestra lógica personal. Y creo que la confianza en Dios la bajamos al nivel nuestro. Y al nivel de pronto de la capacidad y de la manera de ver las cosas individualmente. Hasta ahí de pronto bajamos la confianza que tenemos en Dios. Y hoy tendremos una enseñanza, el Señor nos entrega una enseñanza que nos llevará a reflexionar en la confianza que tenemos en Dios, y nos invitará y nos va a animar a que tengamos una confianza plena en Dios, en el poder de Dios. Pero teniendo en cuenta que la confianza que tenemos en Dios, a la que nos va a llevar un mensaje como hoy, esa confianza nos lleva al mismo tiempo a la obediencia a Dios. Porque confianza sin obediencia, creo que no tiene sentido, hermanos. Entonces, ahora, y lo más importante es que si nosotros tenemos y depositamos esa confianza en Dios, vamos a poder ver las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin esa confianza
no podemos ver las maravillas de Dios. Los invito entonces, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento. Josué. Qué bueno que todos tuviéramos la Biblia. Recordemos que venimos para un culto y de verdad que me extraña que no tengan su Biblia. Y en este tiempo recordemos que no estamos facilitando las Biblias por protocolo pues, de bioseguridad. Entonces los animo para que tengan todas sus Biblias y leo la palabra del Señor a nombre de todos ustedes, pero especialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 3. Iba a leer 4 versículos, hermanos, pero vamos a ubicarnos en los primeros 17 versículos del capítulo 3. Sí, lo que pasa es que si leo esos 4 donde me iba a enfocar, creo que quedamos cojos y tenemos tiempo, hermanos, para leer la palabra. ¿Alguien dice amén? Excelente, hermanitos. Dice la palabra del Señor: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado al borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, fereceo, gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó
en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Día tras día, Señor, vemos tus maravillas, Señor. Hoy, Señor, colocas una parte de la historia, de tu historia, Señor, a nuestros ojos, delante de nosotros, para que ratifiquemos, Señor, tu poder, tu control, y para que depositemos toda nuestra confianza en lo que tú nos prometes, para que tengamos confianza total en lo que tú nos dices. Y de esa manera, Señor, en obediencia a ti, podamos ver todas las maravillas que tienes preparadas para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Honra, honor y gloria te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Confianza en Dios para ver sus maravillas. Ese es el tema de hoy, hermanos, un tema maravilloso. A mí este tema, créanme que me sacude y me sacudía preparándolo y me llenaba de gozo, porque hoy tenemos el milagro, el que conocemos como el milagro de pasar el río Jordán. Y el acontecimiento principal de este milagro es la división de las aguas del río Jordán, ¿sí? Que permitió entonces al pueblo pasar. ¿A dónde le permitía pasar? A la tierra prometida. Es hermoso esto. Y se menciona entonces el arca de la alianza, que era sin duda el centro del culto. Y Josué ordena el paso entonces del río Jordán con dos señales de mucho significado para el pueblo de Israel. La primera señal era la presencia del arca, ¿sí o no? Y su posición delantera delante del pueblo para cruzarlo. Y número dos, le pedía algo especial al pueblo, ¿recuerdan? Versículo 5. Sí, le pedía eso, pero algo más especial que la distancia. Le decía: purifíquense. Exactamente, ¿sí? Purifíquense. Y esa purificación entonces iba a permitir que el pueblo viera las maravillas que el Señor tenía preparado para ellos en ese cruce del río. El arca tenía, digamos, un doble propósito en la vida del pueblo de Israel. En primer lugar, era signo de algo muy especial para el pueblo, ¿recuerdan? Era signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en esta ocasión era signo de la presencia de Dios delante del pueblo, porque el arca iba delante del pueblo en este evento de cruzar el Jordán. Pero por otra parte, recordemos que el arca servía de almacén o de depósito de ¿qué? De algo muy especial. De las tablas de la ley. Muy bien, esas tablas que le habían sido otorgadas, entregadas a Moisés. De esta manera entonces el pueblo obtenía algo especial. El pueblo estaba seguro del liderazgo del Señor, del soberano creador que ejercía en la vida y en las acciones del pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Y esa visualización del arca le permitiría al pueblo entonces evitar estar, digamos, como bien direccionado de alguna manera, porque en la forma en que Él les pidió esa distancia que menciona aquí la palabra, dice que ¿cuántos codos? 2000 codos, eso equivale aproximadamente a 1 kilómetro, a 1000 metros.
Entonces todo eso le permitía a todo el pueblo que desde cualquier lugar adyacente pudieran observar el arca y que estuvieran entonces en la dirección correcta. También el otro aspecto a resaltar aquí era que el arca en esta ocasión no era llevada por los levitas. ¿Por quién era llevada el arca en este evento? No. ¿Vale una llamada? Carlitos, ¿por qué? Dígalo fuerte. Por los sacerdotes. Es otro detalle bien hermoso. ¿Por qué? Porque era un evento especial. El Señor iba a hacer algo maravilloso, hermanos. Y Josué entonces le pide al pueblo en el versículo 5, Adriana, ¿qué fue lo que le pidió? Santifíquense, sí, purifíquense, le dice. Y la purificación tenía un carácter sagrado para el pueblo. Era una manera de prepararse para experimentar la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Esta purificación consistía en una limpieza general, como podemos ver por ahí en Éxodo capítulo 19. Y aunque se acostumbraba a tener también o a pedir una abstinencia sexual en los preparativos para la guerra, en esta ocasión no hay nada explícito que nos diga que se exigía este aspecto. Entonces la situación creada daba lugar a una expectativa muy grande. Imagínense, colóquense ustedes en el pueblo en esa ocasión. Se genera una expectativa muy grande. Pero lo que hay que tener claro es que aquí era la acción de Dios que se iba a manifestar, era la acción de Dios la que se iba a destacar y no era el esfuerzo humano. Acción de Dios y no acción humana. Y así como en el cruce del Mar Rojo, todos lo recordamos, fue importante para el éxodo del pueblo de Israel, para la salida de la esclavitud. El cruce del río Jordán sería también un importante evento o proceso en la toma de la tierra prometida. Entonces tenemos que diferenciar estos dos eventos de separación de agua. Uno es el cruce del Mar Rojo, y en esta ocasión estamos hablando del cruce ¿de quién? Del río Jordán. Excelente, hermanos. Entonces, noten ustedes, hermanitos, que el arca en esta ocasión hace el mismo papel que la vara de Moisés cuando pasaron el Mar Rojo. ¿Sí o no? Pero el mismo Dios que actuó en aquella época en forma poderosa es el mismo Dios que está actuando en el cruce del río Jordán. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Excelente. Entonces dice la palabra que el Señor le habló a Josué, pero para algo muy especial en la vida de Josué, para animarlo, para que tuviera confianza y para que el pueblo lo reconociera a él como líder. Miren qué dice ahí, el Señor le dice de manera directa a Josué, aunque Josué ya había recibido reconocimientos de alguna manera. Cuando uno está en el Éxodo, capítulo 24, en Deuteronomio, capítulo 31, también puede ver que de alguna manera ya Josué había tenido, algunos reconocimientos, pero este iba a ser muy importante en el liderazgo de Josué. Y Josué entonces anuncia, le dice al pueblo anticipadamente lo que va a suceder. Dice la palabra. De tal manera que el cumplimiento de lo predicho por Josué al pueblo, entonces eso va a fortalecer la confianza del pueblo ¿en quién? En Dios. Claro, inicialmente. Pero también esto va a aumentar el reconocimiento del liderazgo de Josué para con el pueblo. Miren que son dos aspectos importantes: la confianza en Dios y el reconocimiento del liderazgo de Josué. Cuando se cumpla todo lo que les contó Josué que iba a suceder. Ahora, ¿creen ustedes, hermanitos del alma, que el Dios de la separación de las aguas del Mar Rojo y el Dios de la separación de las aguas del río Jordán es diferente a nuestro Dios?
¿Creen ustedes, iglesia, que el Señor se demora para actuar? Lo que debemos tener seguridad y confianza es que el Señor siempre se manifiesta oportunamente, ni tarde ni temprano. El Señor siempre se manifiesta en el tiempo conveniente. El problema es que nosotros somos los que entramos en desesperación, en confusión y en dudas. Y ahí en el versículo 10, la palabra del Señor menciona a los pueblos que serán afectados por la llegada de los hebreos. Y creo que no hay mucha información acerca de ellos. Menciona como a 7 pueblos. Pero lo único que se sabe es que parte de esos pueblos, no completamente, parte de esos pueblos habitaba la tierra de Canaán. Por lo cual debe quedar bien claro que no se trata de una conquista total de estos grupos, sino como que la partecita de ellos que habitaba en esa región que ellos iban a tomar, o a la tierra prometida. Ese paso del río Jordán fue un milagro milagroso producido por nuestro Dios, quien en esta ocasión aprovechó para mostrar no solamente su poder, sino para mostrar la fidelidad que tenía con ese pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Poder y fidelidad. Y el versículo 16 de la porción de hoy nos ofrece detalles no solamente históricos, sino que nos ofrece detalles geográficos del lugar donde se detuvieron las aguas del río Jordán, y se detuvieron como un embalse. Todos conocemos un embalse. Y se detuvieron como si se hubiera colocado una presa, deteniendo las aguas del río Jordán. Entonces podemos ver una vez más la poderosa acción de Dios en la historia humana. Y la manifestación de Dios en la historia de Israel no fue, y eso que nos quede bien claro, una intervención ocasional o una intervención mágica, sino la presencia permanente de Dios con su pueblo. Alguien dice amén por eso. La presencia permanente de Dios en aquella época, pero la presencia permanente de Dios con nosotros, hermanos. El pueblo de Israel recibió, podríamos decir que el pueblo de Israel fue receptor de la revelación de Dios en este periodo de la historia. Y el pueblo aprendió a conocer a Jehová en esta forma, pero paradójicamente, digamos que la ausencia, yo no diría la ausencia, más bien la demora, según ellos, según el pueblo, pero la demora según nosotros, de que Dios obre, la demora de pronto de ver una acción maravillosa o una acción redentora de Dios para con su pueblo, para con nosotros, los hacía entonces caer en confusión y dudas, como caemos nosotros cuando el Señor entonces decimos nosotros que nos ha abandonado o que se está demorando. Tal cual. El pueblo de Dios no ha cambiado desde aquella época al comportamiento que tenemos nosotros hoy. Y el problema es que cuando se nos presenta confusión y duda en nuestras dudas, son fatales para el desarrollo de nuestra vida cristiana. La confusión y las dudas son fatales para nuestra vida cristiana. Entonces dice la palabra que las aguas se detuvieron. Y los sacerdotes permanecieron en el centro de las aguas, en el centro del río. Entonces, el pueblo que acompañaba a Josué, el pueblo que iba con Josué, en esa aventura de tomar o de conquistar esa tierra prometida por el Señor, no era el mismo que había fastidiado tanto a Moisés. Yo diría que de pronto pueden haber unos pocos, como hablaba yo con mi esposita,
Porque recordemos que el Señor, entonces, básicamente uno podría decir que solamente 2 personas del pueblo que salió estaban en ese momento. ¿Recuerdan quiénes son esos 2 principales? Caleb y Josué. De pronto algunos menores de 20 años podrían estar ahí, pero muchos de ellos a lo mejor ni recordaban aquel evento especial. Pero recordemos la descripción que hizo el Señor de aquel pueblo que acompañaba a Moisés. ¿Recuerdan la descripción que hacía el Señor de ese pueblo? Generación perversa. Tremendo eso. Cuando uno va a Números capítulo 14 versículo 35, uno ve la descripción que el Señor hace de ese pueblo. Yo Jehová he hablado, dice el Señor, así haré a toda esta multitud perversa. Tremendo el Señor. Que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Tremendo esto. Entonces, uno diría que este nuevo pueblo de alguna manera había aprendido algo, había aprendido una lección, pero la había aprendido a golpes. A golpes había aprendido. ¿Y qué había aprendido? La importancia de obedecer los mandatos de Dios. ¿Será eso lo que nos hace falta a nosotros? ¿Será que vamos a tener que conseguir un bate de béisbol aquí, hermanos? Y poner ahí en la entrada, en la puerta. ¿Será que nos falta aprender esos golpes? Porque de esa manera fue que aprendió el pueblo. Sin embargo, el desafío que el Señor ponía en esta ocasión delante de ellos no dejaba de tener, digamos, verdaderos elementos de riesgo. Tenemos que aceptar eso, como ocurre hoy en día en cualquier aventura de fe a la que nosotros nos enfrentamos o por la que pasamos. Creo que cruzar el río Jordán presentaba de alguna manera graves problemas para el pueblo de Israel. Y yo solamente, ¿saben algo? Yo me puse en los zapatos del pueblo, a ver, que en ese tiempo no tenían zapatos, pero me puse en los zapatos del pueblo de Israel para pasar el río Jordán, para entender muchas situaciones de ellos. Porque a veces nosotros, sin ponernos en los zapatos de ellos, los criticamos y los tildamos de rebeldes, de desobedientes, pero póngase en el lugar de ellos, en esa situación. Y pensaba en algunos problemas, por ejemplo. El río Jordán, dice la palabra, ¿cómo estaba de nivel? Estaba muy crecido. Estaba muy crecido el río Jordán. ¿Cuántas personas eran para pasar? 50, 100, 150, ¿cuántas? 600,000 dicen por allí. ¿Quién da más? ¿Vale una llamada? ¿Vale 50 y 50? Estamos hablando aproximadamente de 2 millones. Ustedes se imaginan, hermano, es que estamos, no sé, un poquitico menos que Medellín, pasando un río. Es que eso es algo extraordinario, hermanos. Por eso yo les digo, no lean la palabra tan rápido, deténganse y analicen. Y el cruce debía ser, se debía hacer en un solo día mientras existiera la luz del día. Tremendo. Entonces, cuando yo me metí ahí, es fácil imaginar como algunas opiniones de muchos, como solemos hacer muchos de nosotros, que siempre empezamos a lanzar y a lanzar sin medir muchas consecuencias, entonces, y sin tener la confianza plena en el Señor. Yo me imagino que muchos de ellos dirían, no, eso es mejor que el nivel del río baje, esperemos. Ese nivel está muy alto, muy peligroso, esperemos a que baje. Quizás otros estarían diciendo, no, ¿sabe qué? Eso siempre está peligroso, dejemos que los soldados que están más preparados pasen, hagan la conquista y luego vengan cuando tengan todo preparado por todos nosotros. Ahora, desde la perspectiva humana tenemos que aceptar, hermanos, que ciertas victorias son poco menos que imposibles para nosotros, los humanos. Muchas victorias generalmente son casi
imposibles. Y con seguridad que ellos lo estaban viendo de esa manera. Entonces, mire todo lo que se presentaba ante esto. Pero creo que muchos de nosotros debemos aceptar, iglesia, que pensamos y obramos así frente a aventuras de fe. Y esta era una aventura de fe del pueblo de Israel. Una aventura de confianza plena en el Señor. Y las instrucciones que el Señor le había dado a Josué era que los sacerdotes tomaran el arca y que cruzaran el río. Y le había informado que el río entonces se abriría delante de ellos, permitiendo el paso de todo el pueblo que estaba reunido y que estaba en ese paso hacia la tierra prometida. Sin embargo, los sacerdotes debían entrar al agua y mojarse los pies antes que se diera el milagro prometido. Era necesario que los sacerdotes entraran al río, se mojaran los pies para que se diera el milagro. Pero ¿saben algo, hermanos? Paremos la película. Hagamos como hacemos en nuestras casas cuando estamos frente a la película. Le damos stop y paremos ahí, congelemos la imagen. En el preciso instante en que las aguas golpean los tobillos de los sacerdotes. Ahí todavía no ha pasado nada. Paramos la película, ¿está claro? Vamos a parar la película ahí. Entonces, es el momento, digamos, previo, inmediato a la intervención de Dios. Paramos la imagen ahí, es ese momento previo. Pero ese momento previo a que Dios actúe, a que Dios muestre su poder, a que Dios haga la maravilla que tiene preparada para cada uno de nosotros, es el momento donde somos más susceptibles y somos tentados a abandonar el proyecto que hemos emprendido. Y dígame que no es así. Nosotros emprendemos una aventura de fe, algo, y nos desesperamos porque como que no vemos el actuar del Señor. ¿Y qué hacemos? Somos tentados ¿a qué? A abandonar, a alejarnos, a rechazar, a criticar, a hablar. Bueno, cuántas cosas. Entonces, se trata de ese momento en que nos llenamos de dudas y que nos llenamos de temor. Ese corazón nuestro se llena de temor y de dudas y no nos deja avanzar, nos paraliza. Si Dios, hermanitos, ha prometido algo, debemos tener la confianza de que Dios, con todo su poder, va a cumplir y nos va a mostrar las maravillas que tiene para todos nosotros. Si tenemos confianza, si tú tienes confianza en Dios, vas a ver las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Entonces Dios, ¿qué fue lo que prometió? Dios prometió abrir las aguas del río Jordán. Pero entonces, como tenemos congelada la imagen, ya estamos en el río. ¿Y qué ha pasado hasta ese momento? Nada, tenemos congelada la imagen. No ha pasado nada. Y ya estamos en el agua. Y entonces muchos de nosotros pensamos, no, si seguimos, me tengo que tirar a nadar. ¿Es la realidad o no? Porque empezamos a imaginarnos cosas, porque ya no nos imaginamos la intervención de Dios. Porque estamos llenos de dudas y de temores. Y la confianza en Dios la bajamos al nivel de nuestras capacidades. Y entonces, claro, pero, uy, ¿qué pasa? No ha pasado nada, entonces tendré que nadar.
pronto empezamos hasta dudar de lo que Dios dice. Y dice, ¿será que hemos interpretado mal lo que el Señor dijo? ¿Será que interpreté mal la palabra de Dios? ¿Cuántos problemas similares a este problema del pueblo de Israel de pasar el río Jordán tendremos nosotros hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos en un problema similar al del pueblo de Israel para pasar el río, con las características de alguna manera difícil que se tenían en aquella época? Dudas y temores. ¿Cuántos de nosotros piensa? Porque las dudas y los temores son en muchos aspectos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy en día dudas en cuanto a nuestra salud? ¿Cuántos estamos llenos de dudas en cuanto a la situación económica? Nuestra parte sentimental, desarrollo de nuestras metas, sueños, trabajos, negocios, de toda índole. Aún muchos de nosotros dudando y con temor de nuestra salvación. Y yo creo que de alguna manera todos amamos la historia final o la parte final de toda esta historia, ¿sí? Porque hay victoria, hay gozo, ¿sí? Donde el pueblo se encuentra al otro lado del río, y esa maravilla de que el río se detiene por un lado, en el otro también, que pasan, todo está seco. Y entonces, claro, nos encanta esa parte de la historia. Y deseamos incluso que se nos cuente dentro de las personas que están con gozo y muy alegres al otro lado. Y uno quisiera entonces, claro, ser partícipe de toda esa victoria y ser parte del grupo de los victoriosos en todo sentido. Y no solamente en la época del paso del río Jordán, sino que deseamos ser parte de los victoriosos hoy en día en todo aspecto. Pero ¿saben algo, iglesia? Todos queremos ser parte del grupo de los victoriosos. Pero la gran mayoría, o más bien, cambiemos, son pocos los que están dispuestos a mojarse los pies. Son pocos los que están dispuestos a jugarse por los proyectos, digamos, alocados del Señor. Son pocos los que ante el más mínimo riesgo, entonces tiran la toalla. Esta etapa en la aventura, es decir, en el riesgo, digamos que es la más incómoda para el discípulo, es la más incómoda para el creyente. Y simplemente porque de alguna manera todos empezamos a llenarnos de unos pensamientos y unas cosas como, no, qué peligro, yo no quiero quedar en ridículo delante de los demás. Miren que es uno de los riesgos que nos paraliza, que nos detiene. Y saben una cosa, iglesia, es en esto que se debe notar la diferencia en un creyente comprometido. ¿Hay algún creyente comprometido aquí? Bueno, si usted es un creyente comprometido, entonces usted no titubea a la hora de avanzar en aquellas cosas que Dios le ha puesto por delante. Miren que muy fácil dice, sí, yo soy un creyente comprometido, pero uno no puede dudar ni titubear ante las cosas que el Señor nos pide o nos pone delante. El creyente comprometido está armado de la misma valentía de Josué.
y no presta atención a esas voces atemorizadas que se alzan en todo el interior. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos ante esos temores y esas dudas? Un creyente comprometido es una persona que sabe en quién ha puesto la confianza y en quién tiene la confianza. Ese es un creyente comprometido. El creyente comprometido coloca toda su confianza en el soberano Creador. Y es la única manera de ver las maravillas de Dios en cada uno de nosotros. Ahora pregúntate, ¿tienes confianza total en Dios? Recuerda que esa confianza total nos debe incluir en ser unos creyentes comprometidos. ¿Qué tan comprometido estás? No dudes, hermanito del alma, no dudes nunca en obedecer lo que te pide el Señor. Si no hay obediencia, no hay maravillas para ti. No puedes ver las maravillas. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si no hubiera obedecido? No hubiera pasado al otro lado. Hermano, hermanita, entra a las aguas y mójate los pies. Entra a las aguas y mójate los pies. Y no permitas que ni el temor y no permitas que las dudas te paralicen. No permitas que ninguna otra cosa te distancie del Señor y de su iglesia. Confía en el Señor, Él es fiel siempre. Y siempre está en nosotros, en medio de nosotros, orientándonos, protegiéndonos. Y saben algo, iglesia, y si algún momento difícil se presenta, el momento difícil pasará. Y harás parte de los que festejan al otro lado la victoria. Harás parte de los que festejan al otro lado el hecho de salir triunfantes. Triunfo concedido por nuestro soberano Creador. Y recuerda algo, el coraje no significa ausencia del temor, sino que el coraje significa el manejo adecuado del temor. Hermanitos, y lo digo de manera individual, confía en el Señor y podrás ver sus maravillas. Pongámonos en pie, hermanos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, en primera instancia te pedimos perdón, Señor. ¿En cuántas ocasiones hemos dudado de tu poder? ¿En cuántas ocasiones, Señor, hemos echado por la borda, hemos tirado la toalla en proyectos que tú has colocado delante de nosotros? Hemos dudado en mojarnos los pies, Señor, en entrar a las aguas, en estar en completa obediencia a ti, Señor. Hoy nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, que no podemos perder la confianza plena en ti, soberano Creador. Hoy nos animas de la misma manera que animaste a Josué en aquella época. Hoy tomamos estas palabras de aliento y de ánimo para cada uno de nosotros. Dile al Señor ahí, hermanito, hoy tomo estas palabras de aliento para mí.
Hoy quiero depositar mi confianza total en ti, soberano creador, porque tú eres fiel, porque tú tienes poder y control y siempre estás en medio de nosotros y delante de nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Pídele al Señor, ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a confiar en tus promesas. Ayúdame a confiar en lo que me pides, en lo que me dices. Porque con esa confianza en ti y en obediencia podré ver las maravillas que tienes preparadas para mí. Dile al Señor allí de esa forma personal. Dale gracias al Señor. Comprométete con Él. Gracias, Señor, tú eres fiel. Y hoy nos muestras, Señor, con la historia, con hechos maravillosos, Señor, que tú tienes todo el control. Bendice a mis hermanos, Señor, y permítenos a todos, entonces, Señor, tener plena confianza en ti, Señor. Obedecer todo lo que nos pides. Y de antemano te damos gracias por las cosas maravillosas, no solamente que has hecho, sino que tienes también preparadas para todos nosotros, Señor. La honra y la gloria para ti, en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. El Señor tiene maravillas para todos nosotros. El Señor tiene maravillas para ti. Simplemente confía en el Señor.